gira il mondo gira nel spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Comenzamos invitando al doctor Daniel Elío Calvo, miembro de la Academia Boliviana de Medicina y docente de la Facultad de Medicina UMSA. Un saludo muy cordial al señor rector de la Universidad Mayor de San Andrés, al decano de la Facultad de Medicina, mi querido amigo que lo veo allá, a las autoridades de la Facultad de Humanidades, alumnos, amigos, personas distinguidas que van a participar en este evento. A partir de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este siglo, se ha empezado a hablar mucho lo que es la deshumanización de la medicina. Este término no siempre es muy bien entendido, así como los términos de humanidades, humanismo, humanitarismo, deshumanización, deshumanización médica. Yo he tenido la suerte de ejercer la medicina en los centros universitarios, de ejercer la docencia y actualmente también pertenecer a la Facultad de Humanidades en la carrera de Filosofía. Y de estas dos vertientes, la medicina y la filosofía, he empezado a reflexionar sobre estos temas. Y para hablar de humanidades, de humanitarismo, de deshumanización, me parece importante hacer una pequeña revisión de dónde viene el término. Humanismo nace en el Renacimiento, en el siglo XIV. Es un movimiento que trata de ir en respuesta a lo que fue la Edad Media, en la que hubo tal vez un teocentrismo exagerado durante muchos siglos. Entonces, en Italia, en las ciudades más artísticas, Florencia, Venecia, Roma, surge un movimiento mixto, artístico, cultural, social, que trata de recuperar al hombre. Y en vez de Dios en el centro, teocentrismo, pone al hombre en el centro, un antropocentrismo. Entonces, en este siglo XIV, estos italianos lo que hacen es ven un poco hacia el pasado y potencian lo que fue el siglo de oro de Grecia, sobre todo. Ponen como ejemplo los llamados Studio Humanitatis, inspirándose en el Trivium. Acuérdense ustedes que en Grecia había el Trivium y el Quadrivium. En el Trivium está la gramática, la lógica y la retórica. Y para recuperar la idea de paideia de los griegos, la idea de paideia era el hombre integral, el hombre libre, el hombre racional. Siguiente. Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio son considerados los iniciadores del humanismo médico. Este es el humanismo renacentista, allá representado por ese hermoso cuadro de la Capilla Sixtina. Siguiente. El modernismo ha rescatado del Renacimiento un humanismo que en realidad es la acción libre y creativa del ser humano que al transformar la naturaleza y crear el mundo de la cultura logra la transformación del sujeto. Los humanistas volvieron sus ojos a la antigüedad clásica, al ejemplo de la afirmación de la autonomía del espíritu humano al ejercicio de la razón. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX sobre todo, la humanidad ha vivido una época de mucha esperanza, porque ha visto que la ciencia y la tecnología que se habían desarrollado y que daban tantos productos a la vida para mejorar la vida, mostraban la posibilidad de una mejor vida para el futuro. Sin embargo, el siglo XX ha sido todo lo contrario. En el siglo XX se han producido eventos mundiales sumamente terribles. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas. Se ha podido ver entonces que lo que el hombre estaba produciendo, la ciencia y la tecnología,
no estaba necesariamente destinada a mejorar las condiciones del hombre, sino que ponía en serio peligro no solo la vida de las personas, sino las condiciones del planeta Tierra. Siguiente. ¿Y qué se entiende por humanismo médico? Hablando de este humanismo, de este acercamiento entre los hombres, de esta calidad humana, de esta capacidad de reflexión racional, ¿qué se entiende por humanismo médico? La medicina sin humanismo es una ciencia vacía, se dice. Hay una expresión de un español que dice que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. La medicina es el ejercicio en realidad más práctico del humanismo porque es la relación directa entre dos seres, el médico y el enfermo. Y esta relación en nuestra medicina occidental ha sido muy importante desde la época de los griegos, desde el considerado padre de la medicina, Hipócrates. En la consulta médica, en el diálogo que se establece entre el médico y el paciente, se está representando todo lo que significa el humanismo, porque el médico está tratando de ayudar al hombre que está en condiciones deficitarias. Y todo esto está actualmente representado en los principios y valores de la ética médica. Siguiente, por favor. ¿Qué se entiende por humanismo médico? Es un conjunto de valores, actitudes y prácticas que promueven una auténtica vocación de servicio y dan lugar a considerar al paciente como un semejante que sufre y solicita alivio. Los aspectos más significativos que promueven el humanismo en el trato con los pacientes son el afecto, el apoyo, el respeto y la solidaridad, que a la vez son los que procuran mayor cooperación del paciente para conocerlo mejor y ayudarlo más. Siguiente. Hay una serie de categorías de Georges que me parece que no son muy importantes. Pasaremos en honor del tiempo a la siguiente diapositiva. ¿Y qué se entiende entonces? Lo que he leído hace un momento refleja lo que se entiende por el humanismo médico. El trato cordial, el trato afectuoso, respetuoso a las condiciones del ser humano. El tema de esta reunión, a mí me sorprende ver tanta audiencia para un tema que en general en el campo médico no es muy apreciado. En los profesionales médicos, este tema de la deshumanización no hubiera traído a muy pocos seguramente. Entonces, yo felicito a esta juventud que espero que hayan venido por interés en el tema y no por otras obligaciones tal vez. ¿Qué se entiende por la deshumanización de la medicina? Es un ejemplo que, una broma, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed. Siguiente, por favor. La deshumanización médica es un proceso evidente en la medicina contemporánea, consistente en el trato al paciente como a un objeto, sin considerar sus rasgos personales e individuales, prescindiendo de sus sentimientos y valores, cosificándolo, relegando a un segundo plano o ignorando sus dimensiones personales, así como también la indiferencia o frialdad en la interacción humana, una actitud distante que constituye una negación de la humanidad hacia el enfermo en el propio médico. Siguiente. En esta deshumanización de la medicina se reconocen, desde un punto de vista un poco, digamos, ordenado, causas extrínsecas y causas intrínsecas. La deshumanización no es un fenómeno solamente del campo médico, no es un fenómeno aislado, puesto que la medicina es parte de la civilización y la civilización está sometida a crisis globales que afectan a la civilización entera. Ya dos filósofos conocidos, Edmund Husserl, habló de la deshumanización de las ciencias contemporáneas tras la hecatombe de la Primera Guerra Mundial. Y Karl Jaspers decía que las ciencias positivas y las técnicas son insuficientes para responder a las necesidades de los humanos. Entonces hay una deshumanización de la humanidad que se muestra a partir de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uso de los armamentos atómicos y actualmente muchos dicen que ya se ha iniciado la Tercera Guerra Mundial. Y a alguien, creo a Einstein, le preguntaron cómo sería la Tercera Guerra Mundial
y él dijo que no sabía cómo iba a ser, pero sí sabía cómo iba a ser la cuarta, iba a ser a palos, porque ya de la humanidad no iba a quedar nada. Siguiente. Y las causas intrínsecas. Sistemáticamente podemos hablar de 6 causas intrínsecas relacionadas ya con el ejercicio mismo de la medicina. Pero en este ejercicio no solamente es el médico, es el equipo de salud. Sabemos que ya hace tiempo el médico no trabaja solo. Tiene un equipo constituido por enfermeras, por nutricionistas, por laboratoristas y personal administrativo. Todos ellos ejercen la salud. La primera causa intrínseca es el debilitamiento de la relación médico-paciente. En los inicios de la medicina griega, el diálogo entre el médico y el paciente. Y en el renacimiento de la llamada clínica, con Sydenham en Inglaterra, el médico siempre se lo ve en los cuadros tomando el pulso al paciente. El médico tiene como obligación primera dialogar, hablar con el paciente, con la persona, conocer quién es, qué se llama, de dónde viene, qué hace, y después preguntarle por qué viene, cuáles son sus molestias. Lamentablemente ahora, en esta época moderna, los médicos ya no tienen tiempo para hablar con los pacientes. Yo lo he podido evidenciar en mis últimos años de ejercicio de la medicina, en los consultorios que ahora son modernos, que no tienen separación de paredes. Entonces se escucha cómo actúan sobre todo los médicos jóvenes, que dicen, ¿quién es usted? ¿Dónde le doy? Aquí ya le escriben unos exámenes de laboratorio y dice, vuelva a la próxima semana. Y la próxima semana viene, entonces, tome esto, tome esto, tome esto. Ya no tiene tiempo para explicarle al paciente de qué se trata, por qué viene, no es así. Entonces, este aspecto, que seguramente unos tienen más experiencia que otros o vivencias, es una de las primeras causas de la deshumanización de la medicina. El cientificismo y la tecnología. El siglo finales del XIX y el XX se ha preciado de haber desarrollado una enorme ciencia y tecnología, en general, como ya lo hemos mencionado, y también en el campo médico. Ahora se tienen una cantidad de instrumentos, ecografías, radiografías, endoscopías, laboratorio, etcétera, etcétera. La misma gente, los pacientes, exigen, dicen, no me han hecho ecografía, porque ya se le está asignando a la ciencia y a la tecnología aspectos que van en contra del humanismo. A esto llamamos cientificismo y tecnología. Entonces el paciente va de método en método, ya ni siquiera hay una coordinación para su manejo. Yo estoy señalando los defectos, no estoy haciendo un retrato de toda la medicina, porque estoy seguro que los valores de la medicina se conservan. Pero en este tema estamos señalando cuáles son los defectos, debemos reflexionar sobre ellos para poder resolverlos. El pensamiento reduccionista. Las llamadas ciencias médicas se basan en las ciencias naturales y en la ciencia positiva. Estas ciencias tienen la tendencia a reducir, a ir a lo más pequeño, a lo más elemental. Y al hacer esto, al irse al órgano, al tejido, a la célula, a la molécula, al ácido ribonucleico, desoxirribonucleico y los otros elementos, curiosamente se va perdiendo de vista al ser humano, se va a la fracción, a lo más pequeño. Y esto ocurre en nuestras facultades de medicina en forma consciente e inconsciente, porque en la cátedra los profesores actúan de esta manera, porque siempre se van a lo más moderno de la ciencia. Y eso acarrea el peligro de la deshumanización. Siguiente. La sobreespecialización es otro de los aspectos que tiene dos caras, un aspecto muy positivo. Las ciencias en general y la ciencia médica, las ciencias médicas en particular, se han desarrollado tanto que ya no es posible que una persona pueda abarcar todos los conocimientos médicos y por lo tanto no va a poder ejercer de buena manera una práctica médica.
De esta manera han empezado las especialidades, que primero eran 4, medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, y luego a partir del año 1969, yo soy testigo de esto, estuve en la Facultad de Medicina, se empezó las cantidades de especialidades médicas. Ahora en el currículum de la Facultad de Medicina tiene cardiología, endocrinología, nefrología, una cantidad impresionante de materias. Ya no hay tiempo para que puedan hacer todas las materias. Y de esas cada especialidad a su vez ya tiene subespecialidades, ¿verdad? Yo tengo un caso muy particular en este momento, en que uno va al oftalmólogo, el oftalmólogo lo manda al retinólogo, el retinólogo lo manda... En fin, esto es positivo, es bueno desde el punto de vista de los conocimientos, pero de nuevo también entraña el riesgo de que se pierda la dimensión del ser humano. Ya no se piensa en una persona, se piensa en el ojo, se piensa en la retina, ¿no es cierto?, en el páncreas, de la cama 20. Entonces, esos son los aspectos que en deshumanización debemos señalar. Los sistemas sanitarios. Los médicos pueden ejercer la medicina privada, pero quienes brindan atención son las instituciones médicas, las instituciones nacionales, los seguros, etc. Y en lo que concierne a los sistemas sanitarios, sobre todo las gerencias, ¿qué le exigen al médico? Eficiencia, eficacia, mayor cantidad de pacientes atendidos y ahorro económico. Las instituciones buscan eso. De tal manera que también al personal de la salud ponen en situaciones muy difíciles. Tal vez ellos quisieran trabajar más, quisieran tener más tiempo con un paciente. Hemos hablado de que el diálogo ya está limitado, pero no, solamente tienen 10 minutos para cada paciente. Y en una mañana tienen que atender 20, 30 o 60 pacientes. Entonces, los sistemas sanitarios, administrativos, tienen también su rol en esto. Y finalmente, lo que señaló nuestro rector, el mercantilismo médico. El mercantilismo médico, no tanto de los médicos mismos y del personal, sino el mercantilismo de la industria médica que ha señalado el rector. La ciencia y la tecnología nos brindan equipamiento, nos traen, ahora está crucificándose frente al hospital por un acelerador lineal. Bueno, ese acelerador lineal cuesta, total creo, 10 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes ganan con esta tecnología? Los fabricantes, los países desarrollados. Lo propio ocurre con los medicamentos. ¿Dónde se investigan los medicamentos? En los países pobres, porque ahí se sufren las enfermedades. Un caso muy particular es el del SIDA en el África. Se ha estudiado en los enfermos, pobres, miserables. Han obtenido vacunas, medicamentos. Y cuando ha venido el momento de darles a estos enfermos en el África, no es posible, porque tienen que pagar. Hay las patentes. Entonces, esos medicamentos que se habían desarrollado en base a las dolencias de ellos, curiosamente después no pueden ser aplicados a ellos. Y obviamente también es cierto que a nivel privado, sobre todo los médicos, las clínicas, la medicina se ha convertido en una mercancía. Y la mercancía tiene un precio, lamentablemente. Hay que pagar por los servicios. Siguiente. Se habla mucho de deshumanización en diferentes niveles, ya lo he dicho, me ha tocado actuar a nivel de academias, academia de medicina, de historia de la medicina, en la facultad, en otros centros, pero en general se habla, como seguramente estamos haciendo ahora. Todos analizan, todos tienen ejemplos, todos pueden darnos sus propias vivencias y decir, sí, la medicina está deshumanizada. Yo voy a terminar mi exposición presentando 3 propuestas de acción. La primera, la bioética de Vance Rensselaer-Potter. Siguiente, por favor. Actualmente hay una ética, se la llama la nueva ética o la ética del siglo XXI. Empezó con un
bioquímico norteamericano que trabajó en cáncer, en oncología, trabajó en la investigación del cáncer siendo bioquímico y se convirtió en una notabilidad en el campo de la investigación en el cáncer. Pero este hombre, Van Rensselaer-Potter, tenía otra parte en su persona y tenía su afición por las humanidades y su preocupación por la humanidad. Él decía que hay dos culturas, la ciencia y la tecnología y las humanidades, el humanismo. Y él decía que lamentablemente se había ido produciendo entre estas dos culturas una brecha que se iba agigantando poco a poco. Por lo tanto, él plantea en el año 1960, en la década del 60, en el 61, dice, debe haber una disciplina, y a esta disciplina él la llama bioética. Dice, esta disciplina debe ser un puente. Su primer libro, el que está allá, se llama Bioethics, A Bridge to the Future. Bioética, un puente hacia el futuro. Entonces él quiere crear una disciplina que sea un puente entre la ciencia y la tecnología y las humanidades, entre el conocimiento y los valores. Entonces es un campo muy interesante que un poco se ha desfigurado porque obviamente se ha ido más al campo de la bioética médica, pero en sus principios la bioética tenía una visión mucho más amplia. Entonces, conocimiento biológico, valores humanos, y esto puede ser aplicado en las ciencias médicas, ¿verdad? Por un lado la medicina, muy científica, muy tecnológica, y ¿dónde está la parte de las humanidades? Entonces debe haber también un puente entre estos dos campos. Siguiente. Otro movimiento que actualmente está ocurriendo y me ha tocado la suerte de participar siendo presidente de la Academia Boliviana de Medicina, me invitaron a participar al primer a un Congreso Mundial de Medicina centrada en la persona, en Buenos Aires hace un par de años. Y los que han captado este sentimiento de la salud centrada en la persona son los del Perú, la Academia de Medicina del Perú, que está trabajando mucho a este respecto. Ya existe un colegio internacional de medicina centrada en la persona. Entonces aquí lo que se da mucho valor es a la persona. Se dice que debe ser la medicina de la persona, por la persona, para la persona y con la persona. La persona en todos sus componentes, no solo la enfermedad, lo que siente, lo que quiere, sus problemas. El médico igualmente debe aportar toda la parte humana, con la persona. Ya no es la medicina, digamos, paternalista, ya debe haber la participación de los pacientes en sus propios destinos. Esta medicina centrada en la persona se conoce como pionero a un médico canadiense, Paul Tournier. He escuchado que alguno de los presentes es medicina familiar. Él es un precursor de la medicina familiar y a través de sus escritos es que se ha ido gestando este movimiento de la medicina centrada en la persona, que ahora ya lo está manejando la Organización Mundial de la Salud. Ya tiene varios eventos en Ginebra desde el 2008, hay varios eventos sobre este particular. Siguiente. Y finalmente, bueno, esta es la medicina centrada en la persona, promover una medicina de la persona, para la persona, por la persona y con la persona. Siguiente. Y la última propuesta de las tres que me he permitido traer a su consideración, la humanización de la educación médica. Me siento feliz de estar en este evento. Cuando he hecho este trabajo, no pensé que iba a estar en un evento en el que se está hablando justamente de la posibilidad de humanizar la medicina. Ahí hay unas imágenes de lo que era la medicina griega, el médico y el paciente. La medicina se ha enseñado siempre
de profesor-alumno al lado del paciente, en un diálogo. Sin embargo, las condiciones ya de la segunda parte del siglo XX han hecho esto muy difícil. La enorme cantidad de estudiantes que ya no permiten que haya un contacto personal. Y en general la medicina ha vivido muchas épocas. La última, la que vivimos todavía, es la medicina anglosajona. Y seguimos lo que Flexner, ahí tenemos a Flexner, es una personalidad que el gobierno de Estados Unidos solicitó que él hiciera un programa de educación médica. Esta medicina flexneriana nosotros la seguimos teniendo en todas las facultades de medicina. Siguiente. El modelo flexneriano, solamente vamos a indicar sus características, tiene como es muy científica, mucha ciencia, ¿no es cierto?, más dedicada a la persona, a la enfermedad, entonces tiene un reduccionismo biológico, pues se proyecta hacia un conocimiento científico natural y se basa en un naturalismo normativo. A este modelo flexneriano es necesario oponer, tal vez el término no es el adecuado, plantear un modelo humanista. Esta debiera ser la tarea, por eso me siento feliz, porque ahora la Universidad Mayor de San Andrés y la Facultad de Medicina está iniciando, por lo que he captado, este proyecto. Un modelo humanista, donde sea más holista, no tan reduccionista. En que no sea un conocimiento científico limitado, sino que haya un proyecto hermenéutico, interpretar la realidad. Y un normativismo basado en nuestras propias experiencias. Siguiente. No importa esto, el modelo médico actual es muy complicado, como decía, hay tantas materias que ya me acuerdo cuando estuve en funciones directivas en los consejos universitarios, no se encuentra espacio donde poner las materias. Y la tendencia más bien a reducir las materias, menos horas. Entonces, cuando se habla de humanismo, ¿cómo se puede hacer humanismo? Y si dice, se deben introducir las humanidades en la Facultad de Medicina, la primera preocupación de todos los profesores va a ser, ¿pero y dónde? Tendríamos que poner horas en la noche. Siguiente, por favor. Entonces, no es necesario que leamos todos estos detalles, simplemente recoger, pienso yo, lo que he tenido la oportunidad de mencionarles ahora, que debe haber una reflexión profunda sobre el ejercicio de la medicina, debe haber un reconocimiento de que hay una deshumanización de la medicina, que no es solo propia de ella, sino deshumanización de la humanidad. Y por lo tanto, las facultades de medicina y en general las universidades, aquí hay un concurso de medicina y humanidades que me parece realmente es el ejemplo de lo que debían hacer, ¿no es cierto? Debe hacer reflexionar en cada nivel, en este caso a nivel de la Facultad de Medicina, a ver de qué manera se puede fortalecer lo que ahora está débil, que son la parte humana en la formación de los médicos. Siguiente, por favor. Finalmente, la llamada deshumanización de la medicina es la pérdida de valores del grupo de profesionales y personal de salud, así como de la sociedad en su conjunto, en la que existen muchos conflictos de intereses, cuya resolución solo será posible a través de la reflexión individual y colectiva que oriente tales intereses hacia el bienestar humano y aún más allá, hacia el bienestar ecológico, bajo una visión integral, holística y transformadora. Muchas gracias.